Tan especial se siente cuando se reúnen los hijos de Dios. Amén. Alabar a Dios es un deleite, ¿cierto? ¿Qué tal que nos tocara alabar a Dios por obligación, porque nos pagaran? De alguna forma podríamos decir que habría una coreografía, podría haber una buena escenografía. Pero hermanos, cuando alabamos a Dios porque reconocemos que Él está aquí, cuando alabamos a Dios porque reconocemos que Él merece nuestra alabanza, cuando adoramos a Dios porque, hermanos, sabemos que nos debemos a Él, ya que somos de Él, por Él y para Él, se ve un ambiente especial. Amén. Saludo a mi pastor Emanuel Berlondoño, a su familia, al comité local de jóvenes, a la iglesia en general, al ministerio de alabanza, a los amigos que nos acompañen. Juan David, soy acompañado del hijo del supervisor. Me decía que nunca había venido aquí a la iglesia, que había venido a Villapaz, pero no a la iglesia. Entonces, ya vino a conocer. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, fui invitado y la verdad es un alto honor poder acompañarles. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 39. Estamos cerrando la programación del mes del joven. El mes del joven es una programación que nace por allá en el año 2009 de parte del consistorio de ancianos, con el deseo de que se maneje una temática desarrollada previamente por el Comité Nacional de Conquistadores Pentecostales, en el que se pueda hablar de algunas de las necesidades propias de la juventud, y esa es una temática entonces que se desarrolla en toda Colombia. Así que al igual que aquí en muchas partes hoy se está cerrando la programación del mes del joven. De hecho, a nivel nacional se está celebrando una convención en Villavicencio con el mismo lema de esa programación: ¿Quién eres, Señor? Dice el verso 39, verso 37, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Diga gloria a Dios. Pueden estar cómodos. Bueno, uno se programa con la hora de los cultos, digámoslo, aledaños a Cali. Yo no soy pastor en Cali, bueno, no era pastor en Cali. Casi siempre los cultos son a las 7 de la noche. Y cuando le escribió ya al líder, me escribió, empieza a las 6:30. Yo ya venía en el carro, pero yo dije, ay Señor, ayúdanos. Dios fue bueno y nos permitió alcanzar a llegar. Aunque nos perdimos el momento del compartir de la alabanza. Aunque, hermanos, en el carro veníamos alabando a Dios. Porque alabar a Dios no es solamente el momento donde nos unimos todos, ¿cierto? He creído firmemente que el culto no es eso que hacemos aquí. El culto somos cada uno de nosotros. Porque de hecho a Dios le interesa el sacrificio vivo, santo, agradable, ¿cierto? Aquí se hace la reunión de los cultos, ¿cierto? Hay una cuestión que nos convoca, más allá de la normalidad del día sábado, el culto de los jóvenes. Hay una cuestión que nos convoca en esta ocasión, y de acuerdo al tema que se programó, se escogió de parte de la directiva nacional, y es resolver un interrogante. Para nosotros los que conocemos al Señor es fácil responder a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Pero créanlo, hermanos, hay miles de personas, millones en el mundo, a quienes esa pregunta, que fue también el parcial de los primeros discípulos, el parcial de los apóstoles, porque ese fue el parcial de ellos. Habían estado con Jesús, durmiendo, comiendo, habían sido testigos de milagros, pero llegó un momento de hacerles un examen o un parcial. Eso no era ni un quiz. Un quiz casi siempre se compone de 3 preguntas. Ese era una sola pregunta. Y es la pregunta que nos une a nosotros hoy. ¿Quién es Jesús? Claro, para nosotros Jesús es el Todopoderoso. Para nosotros es el principio y el fin, ¿cierto? Antes de todas las cosas Él existe y subsiste por sí solo.
Para nosotros es la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra adoración, ¿cierto? Lo cantamos, la única razón. Pero ¿quién es Jesús? Los discípulos, cuando Jesús les hace la pregunta, la primera pregunta, bueno, fueron dos. ¿Quién dice la gente que soy? Ellos empezaron a responder de acuerdo al comentario de las personas acerca de Jesús. Él hace milagros. Y los milagros que hace no los hace a través de la magia blanca, de la hechicería, no usa artes mágicas, o sea que Él viene de Dios. Y por eso entonces decían ellos, es un profeta, alguno de los profetas, de pronto es la reencarnación de Elías, de Jeremías, de Elías, alguno de los grandes. Pero la verdad es que Jesús no era ninguno de ellos. Porque todos ellos, a pesar de que habían sido protagonistas, gestores de grandes historias, gestores de grandes milagros, todos ellos quedan en pañales ante la majestad de Jesús. Jesús entonces, al escuchar la respuesta de los discípulos, porque era lo que la gente comentaba, y ellos habían sido testigos, receptores de todo lo que la gente decía, les pregunta entonces, y para ustedes, ¿quién soy yo? Parece ser que la clase quedó en silencio. Y desde la humanidad, desde la práctica, desde el día a día, ninguno podía resolver el interrogante, ¿quién es Jesús? Pero dice la Biblia entonces que aunque Pedro no había recibido el Espíritu Santo sí usó a Pedro en ese momento. Y entonces vino una revelación, ¿cierto? Pedro no parpadeó, no estuvo esperando a ver cómo articulaba lo que iba a decir. Cuando uno va a expresar algo, uno dice, bueno, las palabras correctas, el tiempo correcto, no quiero golpear el castellano. Hubo algo que salió de la boca de Pedro. Yo creo que él hasta se sorprendió con lo que dijo. Jesús no se sorprendió. Pero la respuesta de Pedro, usted y yo la conocemos. Él le dijo, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor lo felicita, aplausos. Y le dice, Pedro, te felicito, pero no a ti, porque eso no salió de ti, eso no se produjo en tu intelecto, eso te lo reveló mi Padre. Porque nadie puede decir que Jesús es su Señor a menos que Dios se lo revele. ¿Y sabe a quién Dios le revela quién es? A sus escogidos, a los llamados, a los que desde antes de la fundación del mundo, hermano, el Señor planeó para que fuéramos parte de la iglesia. Aquellos que hemos creído en Jesucristo y que tenemos una convicción cercana a la palabra y por la palabra de quién es Él. Nosotros no sabemos que Jesús es Dios simplemente porque alguien nos lo explicó. Nosotros sabemos que Jesús es Dios porque Él nos lo reveló. La Biblia dice, hermanos, que Él se revela de diferentes formas, de diferentes maneras. Amén. Algunas personas han entendido que Jesús es Dios, aún teniendo un conocimiento bíblico, aún teniendo una vida de cristiandad, por así decirlo. Pero han creído o les han enseñado que Jesús o que Dios más bien está dividido en partes. Y esas personas alaban a Dios, cambian su forma de vestir. Algunos aspectos de su vida también son mejorados, por así decirlo, pero les falta algo especial. Qué bueno es Dios, hermanos, que a pesar de que alguien empiece a buscarlo y no tenga la certeza de quién es, porque para los cristianos comunes, los que no han recibido la revelación de quién es Jesús, ellos tienen a Jesús como parte de lo divino, como parte de lo esencial para la vida, parte de lo espiritual. Pero Jesús no es una parte, Jesús es toda la plenitud de Dios. Diga gloria a Dios. Para la mayoría de los cristianos, hablar de Jesús es una satisfacción. Hablar de Jesús para nosotros es un orgullo, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo no hablar a boca llena y con toda seguridad de alguien que sabemos que es bueno? De alguien que sabemos que es fiel, que nos ayuda aún en nuestras debilidades. Porque todos aquí tenemos debilidades, ¿cierto? Todos aquí tenemos errores, pero Él ha sido fiel y ha prometido ayudarnos aún en la debilidad, aún en la soledad, aún en el dolor.
El Salmo 91 dice que por cuanto hemos conocido su nombre, Él nos guardará de la hora terrible del mal que ha de venir sobre la tierra. Por haber conocido su nombre, ¿quién es Él? Entonces la Biblia dice que nos guardará en lo reservado de su morada, nos apartará del mal. Él oirá nuestro clamor y lo responderá. Hablar entonces de Jesús se compone o se convierte en nosotros en la realidad más grande de la que nosotros podemos estar orgullosos. Y todo, hermanos, porque aunque Jesús no está presente entre nosotros físicamente, nos dejó algo que nos produce gran esperanza. La cuestión de quién eres, Señor, si nos preguntaran en esa noche, y la idea es que al final de este sermón usted y yo lo podamos decir con mayor seguridad, aunque lo sabemos, es conocer e entender que Jesús es Dios sobre todas las cosas, pero que también Jesús es el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque la promesa fue dada para los hijos y somos sus hijos y la hemos recibido. Pero aún más maravilloso que eso, aunque tener el Espíritu Santo es algo maravilloso, es algo poderoso, el Señor nos dio una segunda promesa. Amén. Qué bueno saber que uno puede confiar en Jesús, ¿cierto, hermanos? Qué bueno saber que Él no ha fallado a las promesas y que no fallará a cumplir la más grande promesa en relación a nosotros. ¿Sabe cuál es esa promesa? Que Él dijo que un día volvería por la iglesia, que Él dijo que un día volvería por los redimidos. Entonces la pregunta concluye: ¿en quién eres, Señor? Él es el que vendrá. El Señor envió a muchos profetas, dice la Biblia, de una forma, de otra, de un tamaño, en un tiempo, en una edad, con un mensaje X o Y, tratando de que el ser humano pudiera abrir un espacio en su corazón y dejar que Dios habitara allí. Sin embargo, el hombre ha endurecido su cerviz, ha cegado su entendimiento y aunque Dios ha tratado siempre de conquistarlo, ha tenido argumentos el hombre mayores para no abrir su corazón. A Israel el Señor entonces tiene que decirle por allá en el Antiguo Testamento: ¿cuántas veces quise juntaros, así como la gallina junta a sus polluelos para protegerlos? Y quise meterlos a ustedes debajo de mis alas, pero ustedes no quisieron, fueron rebeldes. Pero el Señor, con su multiforme gracia, hermanos, los ha seguido atrayendo con cuerdas de amor. No obstante, la Biblia dice que el Señor volteó a ver a alguien o a algunos que no eran de su pueblo y los hizo parte de su pueblo, ya que usted y yo no estamos aquí por nuestra simple voluntad. Usted y yo estamos aquí, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, porque la misericordia de Dios fue mayor para con nosotros, porque no éramos de este pueblo, para nosotros no era la promesa, pero gloria a Dios que hoy somos de este pueblo, y no cualquier pueblo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. La promesa o en sí lo que significa promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través de la cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Nosotros sabemos que el Señor volverá. Para algunos se ha tardado el Señor. Hay una canción que dice por ahí: ya no se tarda el Señor, falta poco para que Él aparezca. Pero algunos pudieran tomar esa tardanza aparente del Señor, porque el Señor parece que se tarda, pero nos parece a nosotros, no a Él. Porque la hora está establecida. El día, hermano, en el calendario del cielo está señalado. Hay algunos que han sido intrépidos y han querido conocerlo, como los discípulos, los primeros apóstoles, cuando el Señor les dice: oiga, yo me les voy, pero no se preocupen, no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo y os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no vendría, pero yo me voy a ir para que Él venga, porque Él estará con ustedes para siempre. Amén.
Pero parece ser que algunos de los apóstoles le dicen: Señor, pero entonces danos la fecha, danos la señal del fin del siglo. ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? Ellos querían saber cuándo era la venida del Señor, cuándo iba a darle el lugar que había prometido. Pero el Señor les dice: no os toca a vosotros conocer las sazones o los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. No obstante, recibiréis poder. Pero hermanos, qué bueno saber que a nosotros como iglesia nos convenía, como el Señor dijo, que se fuera, pero nos conviene más que regrese. Porque cuando el Señor venga a levantar la iglesia, hermano, a pesar de que este mundo esté terrible en su pecado, en su vanidad, porque esto cada día va a aumentar, la iglesia del Señor, aquel día, hermano, será un día glorioso, un día maravilloso. ¿Sabe? No va a quedar enmarcado en la historia de esta humanidad como el día más bonito, con el mejor atardecer. Pero para los redimidos del Señor, para los que hemos sido revestidos de Cristo, para los que nos hemos bautizado en su nombre, ese día será el más especial. Permítame decirle algo: oiga, no habrá día más especial que este. ¿Sabe por qué? Para los que estén vivos será el mejor día de su vida, no el cumpleaños 30 o el 40, será el día de la venida del Señor. Pero ese día será tan trascendental que hasta los muertos en Cristo resucitarán para recibirlo a Él. Aleluya. Nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, pero nos conviene más que regrese. ¿Cuántos creen que a la iglesia le conviene que Jesús regrese? No, vea, en la escritura escuchamos promesas relevantes, bastante relevantes. Porque qué bueno no solamente decirlo, sino creerlo por la convicción de que es la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios está comprometido a cumplir las promesas que Él plasmó en la palabra? Él está comprometido. Por eso no se asombre cuando alguien por ahí le diga: ay, es que el Señor me prometió después de 10 días de ayuno que me voy a casar con la hermana fulana de tal. Pues esperemos a ver. ¿Cierto? Por ahí dijo alguien: hermana, el Señor me mostró que usted iba a ser mi esposa. Y le dijo: ¿y no le mostró que yo ya era casada? Qué embarrada, ¿cierto? Porque el Señor no está comprometido con cosas que Él no promete. Hay gente que a veces quiere hacer cumplir a Dios cosas a la fuerza, hermano. A Dios no lo maquinea a nadie. A Dios no le mete palanca a nadie. Pero cuando Él dice algo, hermano, cuando Dios promete algo. El Señor le prometió un hijo a Abraham. ¿Sabe cuántos años tenía Abraham cuando le prometió Dios ese hijo? Algunos lo saben, ¿cierto? Según los estudiosos, pues, dicen que tenía como 75 años, ¿cierto? Y oiga, qué cosa más terrible cuando uno le prometen algo, hermano. Claro, el que promete se azara porque dice, ¿cierto? Si no está en su capacidad, a veces uno promete: vea, cuando me salga el trabajo yo le voy a dar 20,000 pesos durante 5 años. Y uno dice: cuando salga el trabajo, y sale el trabajo y usted empieza a hacer cuentas y esos 20,000 no alcanzan. ¿Y qué problema? Pero peor situación tiene al que le prometieron, ¿cierto? Porque él no ve la hora y él hasta ahora y ayuna: Señor, dale el trabajo, ayúdalo. Amén. Por eso la iglesia está afanada porque el Señor regrese, ¿cierto? Uy, están como dudosos. Yo por ahí vi una hermanita en un video, no sé si ustedes lo vieron, que cantaba un coro. ¿Cómo era? ¿Cómo era el coro? ¿Cómo era? Decía, ¿cierto? Solo espero que me vengas a llevar, pero todavía no, Señor. Oiga, y a más de uno le pasa así, porque parece risible, pero yo admiro a esa anciana. Mano, tuvo carácter. Ya no se quiere morir, ¿cierto? Veámoslo por ahí. No que no quiere que el Señor venga. Ella de pronto no se quiere morir, porque de pronto a su parecer el Señor está tardando. Pedro, el apóstol, aclara la situación, porque Dios no deja cabos sueltos, hermano. Hay cosas que ciertamente aquí no las vamos a entender. Así que ni se esfuerce. Pero en lo que cabe, en lo que vale la pena estudiar, la Biblia dice que con más diligencia escudriñemos, indaguemos, ¿cierto? Que seamos como la iglesia de Berea,
esa iglesia a la que llegó el apóstol Pablo después de venir de un lugar donde le estaban persiguiendo, le tocó salir huyendo, y llegaron los apóstoles a Berea, y no fue que recibieron el evangelio de buenas a primeras, no. Lo que pasa es que ellos se sentaron junto con los apóstoles, y lo que iban predicando los apóstoles, ellos lo iban comparando con la escritura, y como se daban cuenta que era verdad, entonces aceptaron el evangelio. Amén, hermanos. Hay gente que no le conviene que el Señor venga hoy, ¿cierto? Porque más de uno de pronto está por ahí pensando en que ya tiene el ahorro de la ropita para hacer una escapadita en diciembre. Como vieron diciembre, el de pandemia y el de paro no fueron como tan regulares. Hermano, es la verdad. Hay gente que ya compró la ropa de diciembre, de enero de la convención, y no ha llegado ni siquiera a diciembre. Y ya pagaron a la modista y todo, y le dicen, vea, para el 15 de diciembre tiene que estar ese vestido hecho. Y ya compraron los tacones. Eso está bien, eso está bien. Pero hermano, qué bueno que nos preparemos para la venida del Señor. Hermano, que se queden los tacones, que se quede el vestido, que se quede la loción sin estrenar. Pero si el Señor decide venir, que venga, y que no haya temor en nosotros, porque tenemos la convicción de que nos vamos con Él. Eso es lo que, escuchen, eso es lo que el apóstol Pedro dice. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza. Hay gente que se creen muy por ahí, y le salen a uno, y que evangelio, y que el Señor viene, y ya llevan 2000 años que el Señor viene y nada que viene. Yo les voy a contar una infidencia. Una infidencia, ¿no? Aquí, solamente aquí para nosotros. No la vayan a ir a nadie. No sé por qué razón. Bueno, yo no sé porque yo no fui el que lo grabé. Más o menos por allá como en el 1998, yo no soy tan viejo, ¿no? 1998, antes de llegar 2000, por ahí anduvo rodando. En esa época eran los cassettes. Mi papá era pastor en Puerto Merizalde, y había un testimonio de un personaje que decía, hablaba pues de que el Señor le había mostrado cómo iba a ser el rapto de la iglesia. Y ese testimonio entonces decía que había una señora que se iba a la casa, pues como inspirado en la parte bíblica, ¿no? Y entonces llegaba y mi esposo se ha ido y yo me he quedado, y mis hijos. Y entonces que aparentemente estaba la ropa, y que habían accidentes, salían las noticias, hay accidentes por todos los lugares, los aviones se estrellaron porque habían cristianos, parece ser que se han robado una cantidad de gente. Y la voz del hombre era temeraria. Y entonces, hermano, vea, decía, y la Biblia entonces, la palabra de Dios ya no tiene el sentido. Bueno, ¿sabe? Hubo un tiempo en que en la casa escuchaban tanto el testimonio, mis papás se gozaban, pero a mí me entró un temor. No era anhelo por la venida del Señor, sino un temor de quedarme. Aunque dentro de mis convicciones de adolescente yo decía que yo no tenía pecado. Una vez un hermano en un bautismo, mi papá no bautizaba todavía porque no tenía la licencia, el hermano Luis Carlos Balanta estaba en Buenaventura, y iba hasta Merizalde y le bautizaba. Y un hermano me dijo en un bautismo, hermano Juan, ¿y usted cuándo va a bautizar? Yo tenía como unos 10 años. Yo le dije, hermano, respéteme, yo soy el hijo del pastor. Yo no tengo pecado, eso es para la otra gente que anda en su fornicación, en su adulterio. Yo soy un santito. Pero con todo y eso, hermano, tenía temor de que me iba a quedar. Ya había una conciencia allí. No lo entendía, pero ya había una conciencia. Hermano, y les cuento algo, a veces yo me despertaba en las noches, hermano, y yo no sentía como que estaban mis papás ahí, como que estaba muy silenciosa la cosa, y entonces para no ser imprudente yo prendía la luz de mi habitación y abría la Biblia. Yo decía, ahí están las letras todavía, porque el testimonio decía que la Biblia iba pues a borrarse, ¿no? Y yo lo interpretaba así. Yo dije, no, todavía, menos mal nunca la abrí en esa división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque ahí sí hubiera sido terrorífico. Bueno, a veces uno llegaba del colegio, ¿cierto? Y como que no había gente, y uno, y busque a los vecinos. ¿Será que el Señor se llevó? Pero pasaba un hermanito por ahí y uno decía, bueno, no se ha ido. O al menos nos quedamos los dos, ¿cierto? Nos hacemos compañía. Así le pasa a mucha gente
que cree que el Señor estaba jugando cuando dijo que Él vendría. Es más, hermanos, los ángeles que empezaron a consolar a los discípulos y a parte de la iglesia que estaba ahí en el monte, cuando el Señor desapareció de los ojos de la multitud, los ángeles que se pusieron junto a ellos les dijeron: oiga, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así mirándose unos a otros desconsolados? Ellos dijeron: no, es que el maestro, imagínense, después de que lo crucificaron vilmente y sufrió hasta morir, después de 3 días resucitó, se manifestó vivo, nos dio pruebas indubitables de que Él era y que ahora tenía todo poder, toda autoridad. Pero después de eso, de estar un tiempo con nosotros, nos dice entonces que se va al cielo. Y es verdad, acabamos de verlo aquí hace un momento, pero ya no lo tenemos más y eso nos duele. Pero los ángeles dijeron: no se preocupen por eso. Esa misma nube que lo ocultó de sus ojos, un día lo acercará hasta ustedes. Él no vendrá hasta la tierra, pero ustedes subirán. ¿Sabe? Cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo, Abraham le dice: bueno, ¿cómo va a ser esta cuestión? Yo ya tengo 75 años. Y parece ser que pasaron unos años más y Abraham nada que veía la promesa realizada. Por eso le digo, al que le prometen, hermano, se desespera. Y había una carrera contra el tiempo, porque Abraham era ya avanzado de edad y su esposa igual, pero era estéril. Qué tremendo problema. Y este Señor que decía ser Dios Todopoderoso, que se le ha presentado a Abraham, le había prometido darle un hijo y que su descendencia sería grande como las estrellas del cielo. Abraham entonces le ofrece a Dios un sacrificio que el Señor le pide, tal cual como se lo pide. Pero en ese proceso de ofrecer el sacrificio, antes de que el Espíritu del Señor se moviera entre el sacrificio, entonces el Señor le dice a Abraham: tu pueblo va a ser esclavo durante un tiempo y habrán pueblos que se van a enseñorear de él. No obstante, yo los visitaré, y aunque ellos sean esclavos, yo haré que las naciones que se enseñoreen sobre ellos den de su botín para que ese pueblo sea enriquecido. El Señor estaba hablando del lapso de tiempo en el que Israel estuvo cautiva en Egipto. Sabe, en los libros de la historia de Egipto parece ser que no están aquellos momentos. Claro, Egipto es una gran potencia antigua y de pronto no les convenía mucho que se hablara del gran despojo que el Dios de los cielos les hizo cuando enriqueció a su pueblo. Pero hermanos, Israel hoy en día, incluso desde ese tiempo, ha sido, hermanos, uno de los testimonios de que Dios cumple lo que promete. ¿Sabe? Dice la Biblia allá en el libro de Génesis capítulo 21 del 1 al 7 que era Abraham, o más bien Abraham, de 100 años cuando su esposa Sara dio a luz un hijo. Sara se rió y dijo: oiga, a cualquiera que le cuenten esa historia se reirá conmigo. ¿Quién diría que yo de esta edad iba a cargar en mis brazos a un bebé y aún más que lo iba a amamantar? Oh, pero qué bueno es Dios, que hace aún lo que nosotros no entendemos, aún lo que nosotros y nuestra capacidad humana no puede creer, Dios lo hace. Pablo habló de la resurrección en Grecia. Era la cuna del conocimiento, la cuna de lo nuevo. Le dijeron: ya te oiremos hablar de ese asunto de la resurrección de los muertos, ya que en la costumbre y en la cultura de ellos, la muerte era más bien como la liberación del alma. El cuerpo estaba encapsulado, el alma, estaba encapsulada en el cuerpo, y cuando llegaba la muerte, entonces era la libertad para el alma. Oh, pero parece ser que Pablo le dice: no, señores, la muerte no es la liberación del alma. Ciertamente hay una muerte, pero yo les quiero mostrar a uno, ese que ustedes no conocen, yo lo conozco, y no solo lo conozco, les doy testimonio de que murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos por el poder que tiene. Pero usted y yo en esta noche sabemos que no solo resucitó, la Biblia dice que Él fue hecho el primero entre los que un día vamos a resucitar. Porque el día del Señor vendrá, dice la palabra, el día del Señor vendrá. Los cielos que vemos hoy están reservados
la luna, hermano, todo lo hermoso de este planeta. Este planeta es hermoso. ¿Sabe por qué es hermoso? Porque el Dios lo hizo. Y si hay inteligencia, hermano, en el universo, Dios es mucho más inteligente que todo, porque Él no se compara con la creación. Él es el creador. Y para que algo sea hermoso, para que algo sea bonito, hermano, tiene que venir entonces de una mente mayor, poderosa, capaz de imaginarlo y luego crearlo. Ese mismo Dios, hermanos, a través del apóstol Pedro dice: eso bonito que ustedes ven se va a destruir. Hay alguna corriente religiosa que dice: ¿cómo se le ocurre? Si Dios ama a la creación, si Dios ama a las personas, si Dios ama a los animalitos, ¿cómo se le ocurre que Dios va a destruir esto tan bonito con fuego? Vaya, pregúntenle a los científicos cuánto le dan de vida al planeta Tierra. ¿Por qué será que están en esa carrera desenfrenada por aparentemente hacer construcciones en Marte? Hacer construcciones. Usted ve las producciones de cine de Netflix y de Hollywood. Están en esa carrera de producir a ver dónde queda mejor ubicada la nueva ciudad, el nuevo país. Un país donde pueden vivir personas de diferente nacionalidad. Solamente que el requisito es que la persona tenga buena plata para que pueda pagar su hospedaje. ¿Sabe, hermanos? Hay gente que a día de hoy ya tiene compradas propiedades allá. Amén. Están comprando, así como cuando usted va a un proyecto arquitectónico y compra sobre planos y usted empieza a pagar aunque usted no está viviendo allí. Hay gente que hoy ya tiene preparado espacios, lugares más bien en el espacio donde van a vivir, porque el planeta Tierra se va a destruir. Y ellos, algunos dicen que al planeta Tierra le quedan entre 40, 50 máximo de años para que sea imposible vivir en este planeta, por la contaminación, por la escasez de recursos naturales, por el aumento sobrepasado de la población. ¡Oh, qué sorpresa! El Señor dice que este mundo va a ser destruido. El Señor dice que la humanidad llegará a su fin, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que aunque algunos se están preparando para irse a irse a otros planetas, aunque algunos se están ahorrando, haciendo grandes inversiones para invertir en otros lugares, nosotros, la iglesia del Señor, nos damos el lujo de que el Dios Todopoderoso prometió que iba a arreglarnos morada, porque en el cielo hay moradas ya construidas para los redimidos, y de ese grupo somos tú y yo. Oye, hermano, y a nosotros no nos ha tocado poner de nuestro dinero. Porque, hermano, a veces nos abrimos la boca, ¿cierto? Nos jactamos: es que tenemos mucha plata y hay que dar, y vea que la ampliación, y vea que el diseño, y esto y lo otro, y por aquí. Y a veces queremos jactarnos de algo que no es nuestro, hermano. Nada es nuestro. Todo nos lo ha dado Dios. Y si no está seguro, haga una oración y dígale: Señor, quíteme todo lo que usted me ha dado para ver usted en qué queda. Oh, pero qué bueno es Dios, ¿cierto? Hermano, y siendo tan sublime nuestro Dios, decidió que nuestro pequeño, insignificante corazón sea su templo, sea su morada. Oh, aleluya. Yo medito en la palabra del Señor y el poder con el que el Señor cumplirá su promesa. Lo mencionaba hace un momento, hermano. ¿Sabe? Para los griegos ciertamente el cuerpo era una cárcel. Nosotros, aunque no lo querramos ver así, la Biblia sí dice que este cuerpo, hermano, por el pecado que entró por nuestros primeros padres en el huerto de Edén, se convirtió en una carga pesada. La Biblia dice que este cuerpo es humillante. ¿Sabes? Así usted lo bañe, lo peine, lo lleve al salón cada 15 días. A nosotros los varones nos toca invertir harta plata en peluqueada, ¿cierto? Eso es cada 8, cada 15. Cuando ya uno quiere ahorrarse la peluqueada, la esposa lo mira raro y le dicen ¿cierto? O si no, los amigos le dicen: hermano, los peluqueros también comen, ¿verdad? Pero, hermano, por mucho que lo arreglemos y lo perfumemos, usted lo puede vestir de Dolce & Gabbana, de Giorgio Armani, de quien se le dé la gana vestirlo. Pero tarde o temprano este cuerpo descenderá al sepulcro y se pudrirá. Así le hayas metido botox, así le hayas metido silicona, así le hayas hecho lo que sea que le hagas, un día irá al sepulcro. Oh, Job, dice la Biblia que Job era un hombre muy rico y bañaba su
su cuerpo en leche, oiga, para que estuviera bien nutrido. Tenía muchísimo dinero, pero con todo y eso, incluso antes de morir, su cuerpo terminó llagoso. Y la gente lo veía y no creo que dijeran qué bonita piel, le hizo efecto la nata de la leche. No, hasta la mujer lo vio en la condición tan terrible en la que estaba y le dijo: maldice a Dios y muérete para que no seas un estorbo, incluso hasta la vista de las personas. Pero Job, después de que entendió la pregunta a la que usted y yo nos ha convocado, dijo: oiga, no, sabe, él estaba desorientado y empezó a decir: que alguien me diera el lugar donde está Dios, que alguien me diga dónde está la silla y yo iría y les pondría mi queja. Pero el Señor lo escuchó. Oiga, si alguno está por ahí osado, ojo con lo que le dice a Dios, porque Dios tiene la oreja bien finita para todo lo que usted dice. Así sean locuras, así sean tonterías, y Dios todo lo que le decimos se lo toma en serio. Y el Señor le respondió a Job: me estaba llamando, jovencito, me estaba llamando, aquí estoy. Pero antes de que me diga algo, a ver, respóndame, ¿dónde usted estaba cuando yo establecía el universo? ¿Dónde estaba usted cuando yo establecía y cortaba el cordel? A ver, ¿dónde estaba? Parece ser que la cachetada que recibió Job fue bastante dura. No obstante, la reflexión y la respuesta de él mismo fue mucho mejor. Parece ser que se miró y dijo: oiga, yo salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré al seno de la tierra. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Parece ser que alguien todavía estaba ahí pendiente de lo que Job decía. Y Job dijo: oiga, parece ser que alguien le pregunta: oye Job, pero te va a matar, Jehová te ha puesto la mano. Alguien se equivocó, no era Jehová, fue Satanás con permiso de Dios, porque Dios da permiso, hermano. Así sea para el mal que Satanás nos hace, Dios da permiso. Nadie pasa por encima de este Jesús, porque Él es Señor de vivos, de muertos, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es Señor. Entonces Job dice, alguien le dice a Job: pero Jehová te está matando, o te han puesto la mano, mira. Y él dice: no importa que esté llagoso, aunque me matare, en él esperaré. Iglesia, ¿cuántos creemos y queremos esperar en Dios? ¿Sabe? Job dijo: aunque me matare, en él esperaré, porque tengo la seguridad. Y Job no estaba en el monte, Job no escuchó la promesa, pero creo que el alma, esa conexión que tiene con Dios, lo llevó a entender, a comprender que el Dios eterno, hermanos, tiene todo control, que hace lo que sea por salvarnos. Entonces Job dice: aunque me muera, aunque no haya memoria en la tierra, ni siquiera polvo de mis huesos, yo sé que un día Él me levantará. Y aunque deshecha está mi piel, con mis ojos he de ver a Dios y no lo verá otro. Yo no sé si tú quieres esperar a que otro esté bien para que el Señor venga. No sé si tú quieres esperar que llegue otro, pero yo quiero ver al Señor pronto, cara a cara. Amados, Juan dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, porque aquí no es solo decir gloria a Dios y aleluya, hermano. Aquí no es solamente venir al culto y cantar. Hay gente que no tiene el conocimiento de Dios y canta, y hasta mejor que nosotros. Hay gente que no tiene la revelación del nombre. Hay quienes dicen: no es importante la revelación del nombre. ¿Que cómo? ¿Que qué? Hermano, la Biblia dice que cuando lleguemos allá a las puertas de la ciudad, tendremos que tener un certificado. La Biblia dice que el Señor le ha puesto el sello a todos los que han sido bautizados en su nombre, a todos los que hemos recibido la revelación. Amén, hermanos. Amén. Pero el que tiene esta esperanza no solo se viste como cristiano, no solo canta como cristiano, no solo diezma como cristiano, no solo es fiel a Dios y se consagra. No, dice la Biblia que se purifica a sí mismo. Qué bonito sería, ¿cierto? Que uno se entregara al Señor y al otro día uno fuera como una paloma, ¿cierto?
¿cierto? Una palomita, una santa paloma. Y a veces la gente lo critica a uno porque dice, es que evangélico, vea, es que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un poquito, espérate un poquito. El que tiene esta esperanza se purifica. ¿Cómo nos purificamos, hermano? En Él, porque Él es el que nos purifica a través de la palabra. Cuando tomamos de esa palabra, hermanos, esa fuente que Dios ha puesto dentro de nosotros empieza a borbollear. No sé si usted ha visto cuando alguien encuentra un pozo de agua en medio de un sector desértico, cómo sale, o más bien para que seamos más gráficos, o usted lo busque en internet con mayor facilidad, cuando encuentran un pozo de petróleo y empiezan a extraerlo, la presión que hay allá, hermano, hace que el petróleo salga a chorros disparada. Así es la purificación que Dios quiere hacer de nosotros. No es algo que empieza de afuera hacia adentro, al contrario, como lo dice Juan capítulo 7, el verso 37, desde el interior Dios empieza a purificar nuestro corazón. Dios empieza a darnos una nueva conciencia, ya que por causa del pecado la conciencia se entristece, se aquieta, se silencia y se cauteriza. Pero Dios nos da una nueva conciencia a partir, como dice Hebreos, del día en que le conocimos a Él, a partir del día en que empezamos a dejar nuestros caminos y empezamos a transitar por la senda, una senda nueva y viva que nos abrió Jesús a través de su carne. Y todo aquel que está en esa senda, no importa que sea sordo, no importa que sea ciego, no importa que sea manco, no importa que vaya cojeando, después de que esté en la senda no se va a extraviar. ¿Y sabes a dónde conduce esa senda? Esa senda conduce al cielo. Por eso, mi hermano, guardemos la esperanza de nuestra profesión. Dios quiere, hermanos, llevarnos al cielo, pero aún falta en nosotros parte de esa transformación. Todos, hermanos, nosotros, como aquella multitud, en algún momento nos hemos sentido solos, desamparados. Y cuando usted me va a decir, hermano, que cuando se le ha muerto un familiar usted no ha llorado, hemos llorado. Y no hay dolor más horrible que perder a un familiar, sobre todo los que mueren sin Cristo. Hace unos días murió un hermano en la congregación de mi padre, administra en la ciudad de Cerrito. Y ese hermano fue de tremenda bendición para la iglesia, para la vida de mis padres, para mí mismo. Y un cáncer, hermano, eso en menos de 3 meses le resultó un cáncer y los médicos empezaron a hacerle examen y no era un tumor, eran 2 tumores y había uno que era extirpable. Entonces le extirparon ese primer tumor y los médicos dijeron no, pero el otro no, ni siquiera lo tocamos, porque ya tenía como unas raíces ahí en el cerebro. Es más, el que le sacaron, que aparentemente era benigno, después de unos días, cuando el hermano estaba recuperándose, empezó a tener unos lapsus de memoria, empezó a tener comportamientos infantiles, ya no coordinaba. Para cortarle la historia, después de un mes y más o menos pasadito, el hermano ya no comía, ya no se levantaba, ya no abría sus ojos, ya casi no hablaba. Tristemente, hace como un mes le dimos buena sepultura junto con su familia y fue un dolor terrible, hermano, verlo a él allí, ver a su familia, ver que ya no estaría ese líder, porque era un gran líder, diácono, era un hermano de mucha gestión. Pero yo le decía a un compañero, nos vimos en Bogotá hace unos días, le decía, oye, qué triste lo de este hermano, nos duele y todo, pero también sucedió en mi ciudad natal, aquí en La Balsa, hace pocos días. Una mujer, hermano, muy lideresa, muy notoria en la comunidad, de profesión de enfermera, muy servicial. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón, siempre la vi sirviendo a la gente, pero hermano, murió. También sorpresivamente murió. Esas cosas duelen, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Porque si usted no lo sabe, la muerte es como algo que arranca, ¿cierto? Una separación terrible. Pero nosotros sabemos, hermanos, que los que han muerto en Cristo Jesús, de Cristo se han revestido. Hermano, pronto está esa venida de Dios.
Y me alegra que usted esté atento en ese momento. No porque el sermón vaya a terminar explosivo, no. Porque quiero que seamos conscientes de la verdad que hoy le he predicado y que las cosas que usted ha dicho, amén, gloria a Dios, hermano, no son un juego. Esta salvación es grandísima. Esto que Dios nos ha regalado, porque usted y yo no nos lo ganamos en un paquete de chitos. Usted y yo no nos lo ganamos por haber sido los mejores empleados o el mejor papá o el mejor hijo. No. Esta salvación llegó a nosotros por gracia, porque ninguno de nosotros buscó a Dios. La Biblia dice que Él nos vio en una condición paupérrima, hermano. No éramos para nada deseables, no éramos para nada agradables. Alguien dice más bien por ahí que del cieno inmundo el Señor nos sacó. Él desnudó su santo brazo y no le importó el olor a inmundicia, no le importó el pecado. Tú sabes que es para alguien que es puro a perfección, que es santo a perfección, tener que mezclarse con la raza humana, tener que haber nacido ensangrentado, tener que cargar con el pecado de todos nosotros. Pero ¿sabe por qué lo hizo el Señor? Porque quería llevar hijos a la gloria. Y el Dios Todopoderoso se hizo hombre para que a través de su humanidad usted y yo pudiéramos tener acceso a su presencia. Y no solo eso, que pudiéramos participar, así como Él participó en la humanidad, de lo mismo que nosotros, usted y yo, que hemos sido revestidos de aquella nueva vestidura celestial, un día participaremos con Él allá. Una vez una hermana me decía: hermano, yo no entiendo el texto en la escritura que dice que el Señor se fue a preparar moradas, o sea que no había lugar a donde meternos. Ella estaba asustada porque dijo: es como cuando se menciona, ¿cierto?, la fiesta de boda y ya no había lugar. Entonces el Señor ahora fue a coger allá una pala, un martillo, o nombró una nueva comitiva, construcción de nuevas moradas para los bautizados, para los gentiles, que son un gran grupo, una gran multitud. Y entonces yo le dije: no, mi hermana, no nos creas. Desde antes de la fundación del mundo esto ya estaba calculado. La Biblia dice que en el cielo los que se van a sorprender son los ángeles, porque ellos no esperaban una multitud que salió de cierto lugar y entonaban canciones, tanto así que estaban tan desorientados, dice el escritor del libro de Apocalipsis, que ellos tienen que preguntar: oiga, ¿y quiénes son esos que vienen con vestiduras blancas y entonan alabanzas a Dios? ¿Quiénes son ellos que han entrado acá, han irrumpido? Alguien parece ser que le dice: esos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y sabe de dónde son? Son de Colombia, son del Valle del Cauca, son de Villa Paz. Ellos han sido redimidos por la sangre del Cordero y con su sangre Él los ha rescatado. La cuestión aquí entonces se resume a que no es que el Señor vaya a venir o no, hermanos. Seguramente, créalo, Él va a venir, Él vendrá, Él no tarda. La promesa del Señor será fiel. Pero que a ti y a mí no nos sorprenda. Dios nos guarde que seamos sorprendidos ese día. Porque lastimosamente yo lo he dicho y algunos me miran raro, hermano. Habrán bautizados en el infierno. ¿Sabe usted cómo así? Eso es una herejía, hermano. Abraham, ¿usted cree que un descarriado se va a ir para el cielo, hermano? No, ¿cierto? No, lastimosamente no. Y lastimosamente hemos tenido que ir a sepelios, a funerales de personas que estaban en el Señor, se apartaron y murieron en sus delitos y pecados. Y a veces hay gente que quiere meterlos a la fuerza. No se puede. Uno como pastor a veces se encuentra en unos dilemas y hay gente que le dice: vea, yo fui a un funeral ahí está Juan David. Un día yo fui asistente del hermano Jeremías y después de cierto tiempo, usted sabe que los asistentes los sacan, ¿cierto? Y entonces por alguna razón yo tuve que salir al 30 donde él estaba pastoreando y se había muerto un hermanito en condiciones así. El hermano Jeremías llegó cansado y me dijo: uy, siervo, llegó, vaya. Yo dije: bueno, vamos.
un funeral de un hermano. Ay, me cogió en la entrada del salón fúnebre el papá de la muchacha. Me dijo, hermano, yo le quería preguntar algo. Yo dije, bueno, hermano, ¿cierto? Una vez dice, no, pues vamos a ver a responder, ¿cierto? No es como salidor cuando me dice, hermano, lo que pasa es que mi hija, ella estaba apartadita, hermano, pero ya estaba empezando a ir a la iglesia, hermano. Ella tenía sus problemas, hermano, pero hermano, que es cierto que ella se salve, hermano. ¿Cierto? Y uno como que, bueno, ¿y aquí qué digo? ¿Cierto? Como aquellos hombres a los que el Señor Jesús les dijo, oiga, Juan el Bautista era del cielo y de la tierra. Y ellos dijeron, si decimos que del cielo nos va a decir que por qué lo matamos. Y si decimos que la tierra, mejor dicho, no sabemos. No. Lastimosamente me tocó decir, hermano, pues el Señor es soberano. Usted dirá, ¿es la más fácil? No, hermano, Él es soberano. ¿Usted sabe cuál es el deseo más grande del Señor? Salvar a las personas. Eso nos lo dice Pedro. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo lo digo, hermanos, y si me toca retratarme, pues me retracto. Esa semana le estaba enseñando a un amigo en la iglesia. Me decía, pastor, yo no me hago bautizar porque yo siento la presencia del Señor. Sí, pero no, es que bautizarse es muy riesgoso. Uno que va a jugar con las cosas de Dios. Yo le dije, mi hijo, no hay cosa más garantizada en esta vida que ser bautizado en el nombre de Jesús. Un bautizado, así sea en la agonía, hermano, es como el hijo pródigo. A lo lejos lo vio. A lo lejos lo vio y lo reconoció. ¿Cómo estaba el hijo pródigo? Andrajoso, maloliente, flacuchento, sin un solo céntimo de todo lo que Dios le había, que su padre le había dado. ¿Sabe de quién somos figura nosotros? De ese maloliente, porque aunque hemos sido bautizados más de una vez, también la hemos embarrado y nos hemos untado del mal. No obstante, aquí en la casa del Padre sigue un Dios esperándonos, y no hace falta sino que asomemos por allá la carita, hermano, y que vengamos arrepentidos y Él nos recibe. Pero hermano, la cuestión, ¿quién es Señor? ¿Quién eres, Señor? La iglesia, yo creo que convencida de quién es Él y de todo lo que yo he dicho en esta noche aquí, hermanos queridos, puede decirle a Él, Maranata. Puede decirle a Él, Él ya viene, porque de que viene, viene. Esta iglesia no se va a quedar como novia vestida y alborotada. La Biblia dice que a esta iglesia se le dio una dignidad de mucha altura. Se le dio lino limpio, fino, resplandeciente, porque un día, hermano, vamos a recibir al Rey. Yo le invito a que se de pie en esa noche. Hablaba hace un momento del cuerpo, ¿cierto? Este soma, esta carne, hermano. ¿Sabe? En el cielo no habrá distinción de negro, de blanco, de alto, de bajito, de gordo, de chiquito, de feo o de bonito, peinado, con pelo o sin él. Hermano, ¿sabe por qué? Porque este cuerpo que heredamos lastimosamente carga en sí desde el día del nacimiento y hasta el día de la muerte, o hasta que se deshaga por el paso del proceso natural de descomposición, cargará en sí la maldición, el peso del pecado. Pero el Señor, dice la Biblia, que cuando suene en el cielo la trompeta final y el Señor le diga a esta iglesia, sube acá, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra y nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya, para que podamos entrar por las puertas de la ciudad celestial. Hermano, si alguien le pregunta a usted quién es Jesús, usted con toda seguridad puede decir que Jesús es Dios. Aunque algunos lo critiquen, aunque algunos lo duden, usted puede decir que Jesús es todopoderoso, porque tenemos razones, tenemos evidencias. Pero si hay una promesa en la cual esta iglesia está fundada, una promesa en la cual esta iglesia permanece y permanecerá, así pasen otros 80, otros 1000 años, es que el Señor, nuestro Dios, al que le decimos Padre, al que le llamamos continuamente, nos oye y nos responde. Va a venir por
por la iglesia. ¿Quién eres, Señor? Él es el que viene. Y por eso la iglesia puede adorarlo, la iglesia puede exaltarlo, porque no es un acontecimiento cualquiera, es que el Señor vendrá, Él no tardará, y lo más importante, nos llevará a su seno paternal. Él no fue a construir morada, Él fue a arreglarla. Había un salón allá dispuesto y de pronto con el tiempo se había empolvado. Él dijo, aquí ya están construidas, pero fue a prepararla, fue a colocarle un color a un mantel, fue a colocar más camas, fue a colocar más mesas, más asientos, porque Él dice, el Padre tiene moradas, yo voy a prepararlas, porque ahora estaré allá, pero un día vendré por ustedes, porque donde yo esté, ustedes también estarán.